hasta ahora el bloque 1, que estaba centrado en la introducción de SIEX y del sistema, pues yo creo que ha dado una visión general pues de lo que es el proyecto y también a nivel normativo y legislativo. Y como bien decía Marta ahora, pues se han diferenciado dos componentes que forman parte sustancial del proyecto. Entonces, a partir de ahora, con este segundo punto, que es de arquitectura del sistema, voy a tratar de explicar y de resumir pues la parte más técnica de todo esto que se ha explicado hasta ahora. Entonces, como veis, lo que comentaba antes Marta, pues hay una componente nacional y una componente autonómica y esto se traslada a nivel de SIEX en el gráfico que veis en esta diapositiva. Es una forma visual de ver cómo SIEX se interrelaciona e interopera con distintas fuentes de información, que es el core del proyecto. Para ir paso por paso y para que se pueda entender de mejor manera, pues podéis ver cómo en la parte superior derecha he tratado de marcar en rojo lo que sería la componente nacional, donde se ubica dentro del sistema. Como veis, y ya lo introducía Marta, pues forma parte de todas aquellas fuentes de información que pertenecen a la Administración General del Estado, es decir, a nivel nacional, y que se integran en SIEX. Además, como podéis ver en el flujo de información, pues es en algunos casos bidireccional. Estas fuentes de información, que pueden ser agrícolas, ganaderas y forestales, también es importante destacar que no solo se basan en fuentes de información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino que también hay otras fuentes de información que pertenecen o que son competencia de otros ministerios, como por ejemplo el MITECO o el MITER, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, o el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Dentro de las fuentes de información agrícola se ha hablado también del sistema de seguros agrarios, que no pertenece al Ministerio de Agricultura, y bueno, otras fuentes de información que pertenecen a distintas unidades. Explicaré o enunciaré, mejor dicho, a continuación, en otro punto diferente de esta presentación, algunas de las fuentes que ya se han enunciado, tanto David como Marta: Ropo, Reto, Aspacitos, etcétera. También información de fuentes de información ganaderas y demás. Pero bueno, lo importante es que sepáis que dentro de la componente nacional se integran estas fuentes de información a través de distintas maneras. Por ejemplo, hay algunas que se integran en SIEX a través de un servicio web, por ejemplo, o hay otras que se importan archivos y en SIEX se visualiza a través de un catálogo o a través de fuentes de información externas del apartado específico para esto. Entonces, que sepáis que esta es una parte muy importante porque depende de la Administración General del Estado y son fuentes de información que ya están estipuladas, ya están en funcionamiento. Pero luego hay una parte muy importante y que normalmente también es la más mediática, por así decirlo, ahora entenderéis por qué, que es la componente autonómica. Las comunidades autónomas, como comentaba en el bloque 1 en mi breve intervención, pues también tienen registros autonómicos propios y han tenido hasta ahora registros autonómicos propios. Entonces, también algunos de estos registros se integran en SIEX. Hacíamos mención anteriormente al REA y al CUE. Aparecen aquí dos registros, entre comillas, nuevos cuando nace SIEX y que también está regulado dentro del Real Decreto 1054, que es el registro autonómico de explotaciones y el cuaderno digital de explotación. El REA en concreto está en vigor desde el 1 de julio de 2023 y, por tanto, todas las comunidades autónomas deben disponer del del REA autonómico para cada una de ellas. Y este registro autonómico de explotación es muy importante también que se quede pues, en mente que es el principal registro con el que se comunica SIEX. Es decir, toda la información de la parte autonómica se vuelca a SIEX a través del REA. Y a su vez también se comunica con el cuaderno digital de explotación, como veis. Por eso decía que era también la parte más mediática, porque la parte que atañe al sector, aparte del REA, también es el cuaderno. El cuaderno es aquel cuaderno que ya existía, un cuaderno de campo, como bien se ha comentado antes, pero que actualmente viene a llevar toda esa parte normativa de cumplimentación digitalmente. Entonces, este cuaderno digital también se gestiona dentro de cada una de las comunidades autónomas. Y hay otras fuentes de información, como por ejemplo la gestión de la solicitud única u otros registros propios de explotaciones tanto agrícolas como ganaderas dentro de la comunidad autónoma.
Además de estas dos principales componentes que se integran en SIEX, también hay otra parte que llamamos la colaboración público-privada, porque dentro de lo que es el cuaderno digital de explotación, que también se comentará en un módulo más específico dentro de este curso, pues está el cuaderno digital de explotación de iniciativa privada, es decir, el cuaderno comercial que solemos denominar. Este es un cuaderno en el que se puede desarrollarlo el sector privado y se conecta automáticamente con el cuaderno digital de explotación autonómico, porque según el Real Decreto y según la normativa, la comunidad autónoma debe poner a disposición de cualquier titular de explotación de manera gratuita un registro y un cuaderno, el REA y el CUE. Entonces sí que se da la oportunidad, ya que consideramos que para la vertebración del territorio en materia de tecnología y de innovación es muy importante también el sector privado y por tanto se da la oportunidad a todas las empresas que deseen desarrollar cuadernos comerciales a hacerlo y a conectarlo con el cuaderno digital de explotación autonómico y a través de este interfaz que hablaremos, como digo, en otro módulo de manera más específica, pues se puede conectar con el cuaderno autonómico, a su vez con el REA, y el REA es, como decía, quien integra toda esta información en SIEX. Y por último, pues la explotación de la información, que al fin y al cabo, con toda la integración de estas fuentes de información y con estos datos, pues la idea y el objetivo, especialmente en este 2025, es desarrollar unas funcionalidades específicas de SIEX para poder explotar la información tanto a nivel Administración General del Estado para poder mejorar el diseño de las políticas públicas, como también una consulta de información al agricultor y a otras entidades que denominamos de interés legítimo, como puede ser el sector investigador, universidades, etcétera, y el público en general. Siempre, por supuesto, con la agregación de la información pertinente para cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, este es el diagrama general de SIEX. De manera más específica, como he comentado anteriormente, está el Real QE y este es un diagrama en el que podéis ver un poco más concretamente cómo lo ve el agricultor. Por eso le llamamos diagrama del agricultor. En la parte inferior veis una imagen que simula un agricultor o un asesor agronómico, porque también, como sabéis, en el sector hay la parte de la cumplimentación del cuaderno de campo muchas veces lo realiza el asesor agronómico del agricultor en cuestión. Y entonces el agricultor, el titular de la explotación, tiene la posibilidad de, en primer lugar, cumplimentar su registro autonómico de explotaciones, el REA, que, como decía también anteriormente, las propias comunidades autónomas tienen sus propios registros de explotaciones y se tiene la opción de o bien cumplimentar el REA a través de estos registros por parte de la comunidad autónoma, o el propio agricultor puede también modificar o incluir información o darse de baja en el propio registro. Entonces, eso es una acción que debe o puede hacer el agricultor. Por otra parte, también está el cuaderno, que de momento, como bien ha comentado Marta, es voluntario, pero aquellos que hagan uso del cuaderno digital de explotación pues pueden también realizar sus anotaciones en el cuaderno. Como veis, en esta parte el RE y el QE es una relación bidireccional. El QE integra cierta información del registro para poder cumplimentarlo y luego vuelca esta información de nuevo al registro. Esta información que vuelca al cuaderno para poder ser cumplimentado también sucede con los cuadernos comerciales. Un cuaderno comercial, si un agricultor utiliza un cuaderno de iniciativa privada, necesita conectarse con el registro para poder volcar cierta información necesaria para luego su posterior cumplimentación. Entonces, estos cuadernos comerciales, estos cuadernos de iniciativa privada, también se pueden cumplimentar y, como decía, se conectan con el cuaderno digital autonómico y a su vez con el REA, que es finalmente quien vuelca la información a SIEX. Entonces, esta, digamos, es el diagrama del flujo de información que vería o que ve un agricultor. Por supuesto, esto está dentro de la componente autonómica, como explicaba anteriormente. Bueno, una vez que se ha enunciado y se ha definido pues cómo es el diagrama de SIEX y también cómo son los flujos de información, pues vamos a analizar qué fuentes de información se han integrado, tanto en la componente autonómica como en la componente nacional. Y antes de esto, decir que para poder hacer un análisis de las fuentes de información, se tiene que programar, o es el primer paso de programación cuando SIEX empieza a nacer.
Como bien comentaba David anteriormente, hay varias fases, hay 4 fases. La fase 0 es precisamente la fase que comenzó en mayo de 2020, marzo-mayo de 2020 hasta mayo de 2021, y se analizaron estas fuentes de información y se valoraron cuáles de ellas se debían integrar en el sistema y cuáles no. Se hizo un estudio de todas ellas. Posteriormente vendría la fase 1 de la puesta en marcha de las fuentes de información agrícolas desde junio de 2021, la fase 2, que corresponde a la fase ganadera desde el año pasado, desde 2023, y la fase 3, que es la fase forestal, que esperamos que este año está en una fase incipiente y este año pues esperamos darle un impulso. Pues dentro de lo que es la fase 0, fue una fase fundamental para el proyecto, porque es una fase en la cual se decide cómo se va a comenzar el proyecto y cuál va a ser la estructura, qué datos va a tener el proyecto. Para esto, ¿qué se necesita? Pues primero hacer un listado de todas las fuentes de información que se disponen en la actualidad entonces, que fueron un total de 72 fuentes de información, y hacer un estudio y una valoración de las mismas. Para ello, ¿qué se hicieron? Pues en primer lugar, se elaboraron cuestionarios a las distintas unidades que poseían estas fuentes de información. Estamos hablando de la componente nacional, tanto en el Ministerio de Agricultura como comentaba antes en otros ministerios. ¿Estos cuestionarios para qué servían? Para hacer o para disponer de un punto de partida de qué fuentes de información existen y cómo están estructuradas estas fuentes de información. Es fundamental porque cada fuente de información, como es competencia de una unidad diferente, se ha podido desarrollar a nivel informático y a nivel funcional de manera diferente. Y por tanto, la integración en un único sistema, como iba a ser SIEX, pues requería un estudio previo para ver cómo se podía integrar estas fuentes. Entonces, aparte de estos cuestionarios, que ahora pondremos algún ejemplo, se establecieron y se mantuvieron algunas reuniones con todas las unidades pertinentes para conocer más en detalle cuáles eran estas fuentes de información. Y posteriormente a estos cuestionarios y a esta información de partida que ya se tenía, se elaboraron lo que llamamos las fichas técnicas. Estas fichas técnicas básicamente era un resumen de toda la información y de todas pues las conclusiones que se habían sacado con los cuestionarios y con las reuniones. Por ejemplo, ¿qué se obtenía? Pues cómo era la fuente de información, qué unidades gestoras eran, los contactos. Los contactos eran muy importantes para luego realizar dicha integración, la normativa que regulaba esa fuente de información, quién eran los equipos informáticos también que realizaban el mantenimiento, la frecuencia de actualización de datos, que esto es muy importante también para un sistema como SIEX que pretende esa interoperabilidad. Por tanto, se requiere para cada una de las fuentes una mínima frecuencia, ya que si SIEX pretende ser y es un sistema para explotar esa información, debe estar también actualizado. Y la calidad del dato, como comentaba David anteriormente, también es importante. Por tanto, todo esto es lo que se hizo durante todo este año. Un ejemplo de ficha es la que veis a continuación. En la ficha he tratado de marcar en rojo pues, algunas de las cosas que incluían en estas fichas para conocer las fuentes de información. ¿Cuál es el contenido de la fuente? ¿Qué objetivo y alcance tiene esa fuente de información? La normativa de aplicación, como comentaba anteriormente, porque además estas fuentes de información pueden sufrir cambios en función de su normativa y de la actualización de la propia normativa. ¿Cuál es el organismo dependiente? ¿Cuál es el propietario? El organismo que es responsable de la fuente de información. ¿Qué otros organismos o departamentos la utilizan? ¿Quién gestiona la parte informática? Bueno, etcétera, ¿no? Como veis. Y en la parte derecha, pues también algunas preguntas pues, más funcionales o más prácticas. ¿Qué tipo de información se compone? Si es gráfica, alfanumérica. Sabéis que en SIEX se trabaja con información gráfica y alfanumérica fundamentalmente, pero también si dispone de documentos, fotos, etcétera. O los datos que contiene dicha fuente. Y esta es un ejemplo de ficha. Un ejemplo de cuestionario pues es el que veis en la mitad izquierda de la diapositiva, en esta diapositiva. Cuestionario general de la unidad. Este cuestionario además se hizo a ayudas directas para las fuentes de información que la Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA pues, gestionaba directamente. Por ejemplo, la base de datos de ayudas, BDA, el SICPAC, la gestión del pago básico, monitorización, RESTEX, etc. ¿no? Entonces, dentro de cada una de esas fuentes, pues hacía un cuestionario a la propia unidad de si veía utilidad en incluir esta información dentro de SIEX, qué importancia, un orden de prioridad, etc.
en función de esta jerarquía se iban priorizando no solo para la integración en SIEX, sino también para el plan de alto nivel que se dispone en SIEX. En SIEX se dispone un plan de alto nivel en el que de manera calendarizada se hizo un plan de integración de fuentes de información. Y por tanto, pues estas fichas y estos cuestionarios eran importantes para eso, para saber qué fuentes y cuándo se tenían que integrar, que luego posteriormente, obviamente, estuvo regulado, como bien comentaba David, tanto en el Real Decreto como en la Orden APA. En la parte derecha veis un pequeño diagrama, y esto es a modo de ejemplo, dentro de la fuente de información del ROMA, es decir, del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, pues veis un pequeño diagrama que se incluye en las fichas de cada una de las fuentes de información, en la que nos daba distinta información. ¿Cuál es la parte autonómica? ¿Qué importancia tiene en este registro? Incluso en otras unidades, como por ejemplo la DGT, qué aplicaciones proporcionan datos a esta fuente de información en concreto, y luego otra información, como por ejemplo la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales extraen datos e informes, qué utilidad se le da a esta información, etc., ¿no? Como veis, es algo que era necesario, pero que además aporta mucho valor para un sistema como el SIEX, que precisamente lo que quería era integrar distintas fuentes de información de distintas subdirecciones y unidades totalmente diferentes. Entonces, bueno, esto es a modo de explicación de cómo nació el proyecto. En cuanto se hizo esta fase cero, es decir, cuando se realizó este análisis de todas las fuentes de información, pues se comenzó con la integración de las mismas. Y a continuación voy a enunciar y explicar brevemente, que yo creo que David también las ha mencionado anteriormente, pero para que sepáis qué impacto tiene cada una de estas fuentes de información, tanto en la componente nacional como en la componente autonómica, en lo que es el proyecto en sí. En primer lugar, decir que, o recordar, mejor dicho, que dentro del Real Decreto 1054/2022 de SIEX está regulado esta integración de las fuentes de información. ¿Qué se integra? En la disposición adicional tercera se especifica cuáles son las fuentes de información que se van a integrar una vez que se ha hecho el análisis. ¿Y cuándo se integra? Pues bueno, todo esto proviene de la disposición final séptima, que faculta a la anterior Secretaría General de Agricultura y Alimentación, a la actual Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, pues a publicar dos documentos fundamentalmente. Documentación. En primer lugar, la Orden APA 204/2023, que lo que proporciona son dos cosas. Primero, el contenido mínimo del REA y del CUE, del Registro Autonómico de Explotaciones y del Cuaderno Digital de Explotación, eso por una parte, y por otra parte, la cronología de incorporación de estas fuentes de información, ¿vale? En SIEX. Por tanto, esto es lo que se publica, digamos, con esta orden. Esta disposición final séptima también faculta a la Secretaría General de la publicación de otro documento que se realizó también el año pasado, a principios en 2023 ya, que estamos en 2025. En 2023 también se publicó el documento técnico, que es un documento en el que también se desarrollan pues todo esto que estamos hablando a nivel técnico, los flujos de información, la arquitectura, el contenido mínimo del registro y el cuaderno, etc. ¿Vale? Entonces, centrándonos en lo que es la propia componente nacional, ¿qué fuentes de información se han integrado? Pues, por poner algunos ejemplos, el registro de productos fitosanitarios, que viene regulado por el Reglamento 1107 de 2009. Esto básicamente es lo que comúnmente se conoce como Aspafitos, la herramienta Aspafitos, que fundamentalmente lo que permite es a todas aquellas empresas fabricantes de productos fitosanitarios pues realizar o trámites administrativos tienen que realizar para habilitar o ser autorizados para un producto fitosanitario con ciertas materias activas concretas, registrarlo también y comercializarlo posteriormente. Esto es importante dentro de SIEX porque lo que es en la parte del cuaderno digital de explotación, al ser un cuaderno de campo, es muy relevante que podamos disponer de esta fuente de información para que el agricultor pueda utilizarla en el momento en el que tenga que cumplimentar dicho cuaderno. Esto, la frecuencia, normalmente pues es semanal dentro de Aspafitos, y actualmente ya lo tenemos integrados a través de un JSON, de un servicio web en el que se puede consultar esta información. Por otra parte, también dentro de
de las competencias de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, que son los competentes dentro del registro de productos fitosanitarios. También está el registro de determinados medios de defensa fitosanitaria, o lo que comúnmente llamamos autorizaciones excepcionales. Esto también está integrado en SIEX a través de un catálogo, que también cuando haya estas autorizaciones de manera excepcional en ciertas materias activas, pues desde la Subdirección General de Sanidad Vegetal se comunica directamente con el equipo informático de SIEX, de Traxatec, y lo actualizan automáticamente en el catálogo correspondiente. Esto está regulado por el Real Decreto 951 del 2014, que está modificado mediante el Real Decreto 534/2017. Y estas son, como digo, medios de defensa sanitaria, algunas materias activas que de manera temporal se actualizan y se autorizan para su uso en el territorio nacional. También se integran otro tipo de fuentes de información relacionadas con la sanidad vegetal, como por ejemplo el registro electrónico de transacciones y operaciones de productos fitosanitarios. Este es también una fuente de información muy importante, no está pública actualmente en SIEX por decisión de la propia Subdirección General de Sanidad de la Sanidad Vegetal, está regulada por el Real Decreto 285 y básicamente lo que aporta es una trazabilidad de todos los productos fitosanitarios que se han comprado o vendido en el territorio nacional, es decir, registra las compras y las ventas de estos productos fitosanitarios. Entonces, ayuda también a realizar los controles por parte de las administraciones públicas y también a realizar un control de cuáles son los productos fitosanitarios que se están utilizando. Sabéis que hay autorizaciones de ciertos productos fitosanitarios y aquí se lleva pues esta trazabilidad. También ayuda, obviamente, a realizar estadísticas, ayuda también a los propios aplicadores a conocer cuáles son los productos fitosanitarios que están autorizados, etc. Por otra parte, también relacionado con el mismo sector, pues está el ROPO, el Registro de Operadores y Productores de Medios de Defensa Fitosanitaria, que está regulado por el Real Decreto 1311 de 2012. Y también, pues aquí aplica a distintos sectores, tanto al sector asesor como al sector suministrador y al sector de uso profesional de estos productos fitosanitarios. Fundamentalmente, esto sí que está integrado en SIEX y es público y fundamentalmente pues, permite la consulta de aquellas empresas de aplicaciones de productos fitosanitarios que están autorizadas en el territorio nacional para hacer trabajos. Entonces, eso lo puede ver el público general y como digo, también está integrado en SIEX y se puede consultar a través del perfil público. Por otra parte, el registro Roma, que ya hemos hablado de él en alguna ocasión, está regulado por el Real Decreto 448 de 2020 y fundamentalmente lo que se puede consultar aquí son toda aquella maquinaria agrícola que bien que es de obligado cumplimiento ser matriculada o recibe ayudas nacionales o son maquinarias que realizan tratamientos o fertilizantes o fitosanitarios. Y estos son registros que también dependen de las comunidades autónomas, son registros autonómicos que una vez que se actualizan, se envían estos registros a un registro oficial nacional, que es el ROMA, a través de un fichero informático denominado RECMAC. Nosotros este fichero, RECMAC, esta herramienta informática también actualmente está integrada en SIEX y se puede consultar. Por tanto, es el registro oficial de maquinaria agrícola que probablemente a muchos de vosotros os suene. Esto también es importante para el cuaderno y para el registro autonómico de explotaciones, porque parte de la información del registro del cuaderno tiene que ver con la maquinaria que se utiliza en cada una de las explotaciones agrarias en España. Luego también la parte del RSU, de la solicitud única. Como sabéis, el Real Decreto 1048/2022, yo creo que aquí en el FEGA lo conocemos o lo deberíamos conocer bastante bien, al menos en la Subdirección General de Ayudas Directas y de Sectores Especiales, pues regula las intervenciones en forma de pagos directos, los requisitos comunes, etc. Es decir, dentro del Real Decreto sabéis que existe la base, la BDA, la base de datos de ayudas de la PAC, y en base a la BDA pues también se pueden conocer las ayudas. Actualmente no disponemos de las ayudas en SIEX,
pero sí disponemos del registro de solicitud única que de manera anual todas las comunidades autónomas realizan con todos los agricultores. Entonces, toda esa información que se incluye en el registro de la solicitud única autonómico viaja o se vuelca esta información al registro de explotaciones y, por tanto, esa información se actualiza en el registro o se debe actualizar en el registro de explotaciones de manera anual. Actualmente, además, estamos en un proceso de conocer cómo podemos, de cara a las campañas, a esta campaña 2025 y futuras campañas, cómo se puede volcar esta información del registro de la solicitud única o en el futuro, a lo mejor, cómo puede generarse el borrador también de la solicitud única a través del Registro Autonómico de Explotaciones. Pero bueno, simplemente que sepáis que esto también, el registro, el REA en este caso, pues dispone de la información de la solicitud única de manera autonómica. Por otra parte, también está SOFI, que está integrándose actualmente, que básicamente es el registro de las OPCH, de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Esto también es importante porque SOFI, además, es una fuente de información que integra esta información, todas las OPCHs, también a través de esta fuente de información se realizan estadísticas, análisis anuales en el sector de las frutas y hortalizas y se realizan en forma anual. Por tanto, esta información está integrada en SIEX también, se está integrando en SIEX y está regulada por el Real Decreto 532 de 2017. Todas estas fuentes de informaciones que he explicado hasta ahora pertenecen a la fase agrícola, es decir, todo lo que tiene que ver con las explotaciones agrícolas. Pasamos a algunas fuentes de información que se están integrando o se han integrado en la fase ganadera, como por ejemplo el REGA, que es el principal registro dentro de la fase ganadera, el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Dentro del proyecto SIEX, luego lo explicaré, se genera un código REGA que se integra dentro del código SIEX y que identifica las distintas explotaciones ganaderas que se tienen dentro de una explotación agraria. Aparte del REGA también hay una fuente de información muy importante que pertenece también a la Asociación General de Medios de Producción Ganadera, que es el Sistema Integral de Trazabilidad Animal, SITRAN, que fundamentalmente aporta información sobre el movimiento de los animales o cualquier evento que suceda dentro de una explotación, de las distintas explotaciones ganaderas en cada uno de los animales y que pueden afectar pues, a la propia explotación y al propio animal. Dentro de SITRAN hay un subregistro, por llamarlo de alguna manera, que es el REMO, el registro de movimientos de las especies animales dentro del sector ganadero. Y dentro de lo que es el REMO, pues es un registro un poco más específico que, como digo, se integra dentro de SITRAN. Y por último también RIA, que es el registro de identificación individual de animales, y también es un registro muy específico que identifica información específica de cada uno de los animales de las explotaciones ganaderas para las especies que muestra la diapositiva: bovina, ovina, caprina y para equinos. Dentro de la fase ganadera también está Silum, que, como comentaba antes David, no está integrado dentro de SIEX porque no está relacionado explícitamente con las explotaciones ganaderas, pero también se hizo el análisis de esta fuente de información, que básicamente muestra la información de los establecimientos dentro del sector de la alimentación animal. Es decir, todos los establecimientos para aquellos que son productores de alimentación animal, para aquellos que son distribuidores o comercializadores. E impacta directamente también esta información con la calidad de la alimentación y con la sanidad animal. Por eso se desarrolló esta fuente de información. Y además el Real Decreto que aparece en la diapositiva, el 629, también creó la Comisión Nacional de Coordinación en materia de alimentación animal. Como digo, se ha analizado esta fuente de información, finalmente no se ha integrado en SIEX. PROLAC, por otra parte, que además el Real Decreto 95/2019 nació dentro de lo que se llama el paquete lácteo. Este Real Decreto además proporcionó más visibilidad y más transparencia a los mercados. ¿Por qué? Porque se establecieron las condiciones de contratación dentro del sector lácteo, que es un sector que ha tenido históricamente bastantes problemas dentro del territorio nacional, y aparte de establecer estas condiciones de contratación en el sector lácteo, también se reconocen las organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales en el sector. Entonces, por eso también es importante para SIEX contar con esta información de las organizaciones de productores, no solo OPCHs, como hablábamos antes en el sector agrícola, sino también en el sector ganadero, en este caso el sector lácteo.
Otra fuente de información es ARCA, que como veis, ARCA es el Sistema Nacional de Información de Razas. Esta fuente de información se creó para, digamos, absorber, gestionar y también distribuir toda la información sobre las razas de los animales en España, de distintas especies animales en España, especialmente pues dentro del sector ganadero, las más comunes. Entonces, bueno, aplica también y se establecen a través del Real Decreto pues ciertas normas zootécnicas para animales de raza pura también. Y bueno, pues esta fuente de información también se integra en SIEX. Ecogan, que también la hacíamos mención en el bloque 1, pues es una fuente de información para el cálculo de las emisiones en ganadería, fundamentalmente, y que también establece algunas buenas o lo que llaman mejores técnicas disponibles tanto en la alimentación como en el alojamiento de los animales y también la gestión de estiércoles. Lo que pretende este registro pues es favorecer o fomentar las buenas prácticas en la gestión del sector ganadero y sobre todo también algo muy importante que es el cálculo de las emisiones en ganadería. Y también esta es una fuente de información que se tiene en cuenta para integrar en SIEX. Hay otra que es el REGOE, que todavía no se ha integrado en SIEX, no se sabe todavía, no hemos decidido si finalmente se va a integrar o no, que es el Registro General de Operadores Ecológicos, que fundamentalmente, pues como su propio nombre indica, a través de la normativa que se muestra en la diapositiva, establece cuáles son los operadores de agricultura ecológica en España y favorece también, o pretende que favorezcan los trámites administrativos para realizar los controles dentro del PNCOCA, que como sabéis es el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Y dentro de este programa, de este plan, hay un programa específico para la agricultura y los productos ecológicos. Entonces, este Real Decreto regula cuál es el registro general de todos los operadores que están dados de alta como operadores ecológicos. Bueno, por último está ENESA, que se ha integrado también este año en SIEX. ENESA, como conocéis, pues es una entidad nacional de gestión de los planes nacionales de seguros agrarios combinados y lo que hemos integrado en SIEX fundamentalmente es el sistema de gestión de subvenciones de los seguros agrarios que nos da información fundamentalmente de los solicitantes para las pólizas de seguros del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados. Esta información la proporciona Proseguro, no la proporciona NESA, aunque NESA sí que es cierto que es la que gestiona esta información. Entonces, fundamentalmente da información de las pólizas de seguros que se han solicitado y de las subvenciones y por parte de Agroseguro, de las liquidaciones también que aportan estos seguros agrarios y bueno, pues luego sirve también para hacer análisis estadísticos, etc. Esto ya se puede consultar en SIEX y bueno, pues será otra de las fuentes de información importantes de cara también a la explotación de información para la gestión no solo de las subvenciones de seguros agrarios, sino de las propias políticas públicas. Hasta aquí todas las fuentes de información de la componente nacional. He ido pasando relativamente rápido, son muchas fuentes de información como podéis imaginar, pero bueno, ahora después de terminar este bloque dejaré también un poquito de tiempo para ver si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto. Centrándonos en lo que es la componente autonómica, tanto del REA como del CUE, bueno, esta es una extracción también del diagrama que hemos visto anteriormente. Como veis, el REA, y como comentaba anteriormente, tiene un pilar o representa un pilar fundamental dentro de la componente autonómica de SIEX. ¿Por qué? Porque es el registro a través del cual se vuelca toda la información al sistema. El cuaderno digital de explotación vuelca la información al registro, no la puede volcar directamente SIEX, es el REA el que vuelca la información del cuaderno. Y lo mismo sucede con el resto de registros autonómicos, tanto registros sectoriales, que ahora explicaré un poco cuáles son los que se integran en el REA, como lo que comentaba anteriormente, la información de la solicitud única, como la información del cuaderno comercial o del cuaderno autonómico de explotación. Y por tanto el REA cobra especial importancia y el CUE también por lo que representa y por la información que se obtiene dentro del propio cuaderno. ¿Pero qué es el REA? Pues el REA fundamentalmente es un registro que, como comentaba, está en vigor, es de obligado cumplimiento desde julio del año 2023 y proporciona datos de las explotaciones agrícolas. Es decir, para resumir y para que se quede un poco en la cabeza, lo que proporciona es
qué se produce en la explotación y dónde está ubicada esta explotación. Es decir, la base territorial de dónde están las explotaciones. Está relacionado con SIEX. Cuando ponemos que está relacionado con SIEX, queremos decir, como comentaba anteriormente, que es el registro a través del cual se transmite o se envía la información a SIEX. Entonces, por eso la importancia del propio registro. Y a través de él, pues, como digo, se pueden utilizar para obtener toda la información de todas las explotaciones agrícolas en España. ¿Cuáles son o cómo se puede cumplimentar el REA? Antes había una pregunta también relacionada con esto. Bueno, está dentro del marco normativo, el Real Decreto 1054 de 2022 se encuentra regulado en el capítulo 3, que se regula tanto el registro autonómico de explotaciones agrícolas como el cuaderno digital de explotación. Y comentaba anteriormente también que se puede introducir o se puede cumplimentar el registro por dos vías, o bien a través de los registros administrativos que disponen las comunidades autónomas, que ya previamente tenían su propia base de datos de explotaciones, o por la información que facilita el titular. El titular puede cumplimentar directamente el registro. La semana que viene, dentro de este curso, pues también se explicará qué formas tiene de cumplimentar el agricultor esta información en el REA. Ahí la mayoría de las comunidades autónomas disponen del sistema de gestión de ayudas, es decir, de SGA, y dentro del sistema de gestión de ayudas hay dos módulos, uno específico para el registro, que se llama SGA REX, y otro específico para el cuaderno, SGA FEX. Bueno, pues el agricultor, si lo quisiese, podría cumplimentar la información del registro a través de este módulo del sistema de gestión de ayudas. Hay otras comunidades autónomas, 4 comunidades autónomas en concreto, que tienen su propio registro, no utilizan el sistema de gestión de ayudas. También los agricultores que pertenezcan a estas comunidades autónomas pueden cumplimentarlo a través del registro propio que han desarrollado y que posteriormente se vuelca a los registros y a los cuadernos para volcarlos en SIEX. Por tanto, estas son las dos vías para cumplimentar la información dentro del registro. Y el contenido mínimo, como comentábamos anteriormente, dentro del Real Decreto SIEX 1054-2022 lo podéis encontrar en el anexo 1 de este Real Decreto. ¿Qué información integra el REA, el Registro Autonómico de Explotaciones? Pues, en primer lugar, la información del REGEPA, que está regulado por el Real Decreto 9 del 2015. El REGEPA, que creo que muchos lo conocéis, regula las condiciones de la normativa en materia de higiene de la producción primaria agrícola, y sigue en vigor el REGEPA, porque toda esta información desde 2015 está integrada en REGEPA, pero se muestra a través del SIEX. A partir de ahora se muestra toda esta información a través del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas de manera digital. También integra la parte de la solicitud única, como comentaba anteriormente, a nivel autonómico, y también integra el registro vitícola, partes del registro vitícola, tanto la superficie del registro vitícola, que está regulada por el Real Decreto 1338 18, la superficie potencial de la producción vitícola. El registro tiene un bloque específico para este fin, y también para otros datos del propio registro vitícola, que está regulado por el Real Decreto 739-2015, son las declaraciones obligatorias, tanto declaraciones como producciones, etc. Por tanto, el registro vitícola también está en proceso de integración de toda esta información con el registro, tanto a nivel de explotación como a nivel de superficie, de alfanumérica y gráfica. También integra todas aquello del registro de explotaciones de titularidad compartida y el catálogo de explotaciones prioritarias. Toda esta información lo integra el registro, y por tanto es el registro a día de hoy que está en vigor y que tienen que cumplimentar y que tienen que tener actualizado todas las comunidades autónomas. A nivel visual, para que sepáis cada uno de los bloques y campos de información que tiene el registro, pues vamos a diferenciar dos grandes bloques: el bloque de a nivel explotación y a nivel superficie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el bloque de explotación son
campos que tiene que cumplimentar el agricultor relacionados con, o mejor dicho, que no están relacionados con una base territorial, es decir, que no tienen una información gráfica. Por ejemplo, ¿cuáles son? Pues datos generales de la explotación, como podéis ver, datos del titular, de socios, datos del gerente de la explotación, rendimiento económico, edificaciones e instalaciones, maquinaria, regímenes de calidad, etcétera. Son toda esta información que está íntimamente relacionada con qué produce y dónde está esta explotación, pero que no tiene una base territorial. Este es el principal bloque que tiene el REA. Luego hay otro bloque muy importante también, que es el bloque por superficie, donde ahí sí que existen campos de información con una base territorial, con una base gráfica. Datos de superficies, municipio, provincia, comunidad autónoma, y ya tiene esta geometría para que tiene que dibujar el agricultor. Luego explicaré qué tipo de geometría es o qué definición hay para esto, que básicamente es la DGC, la delimitación gráfica de cultivo, tanto de las superficies como del registro vitícola. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta información es la que incluye el REA. Y aparte del REA, pues también tenemos el CUE. Entonces, el cuaderno, igual que el REA, de la misma manera que el REA proporciona información de qué y dónde está la explotación, el cuaderno proporciona la información de cómo se está produciendo en la explotación. Es decir, las prácticas y los tratamientos que se están desarrollando en la explotación, en el cultivo y en el suelo. Por tanto, para que os hagáis la idea, son todos los tratamientos fitosanitarios o fertilizantes o de siembra que se están llevando a cabo en la propia explotación. Por tanto, incluye algunas obligaciones que ya son legales. Como comentaba David en el primer bloque, existe una normativa vinculada con SIEX y con el CUE en este caso, que son los reales decretos y las normativas que hay para tanto a nivel fitosanitario como de uso de nutrición sostenible de suelos, de fertilización, que ya crean cuadernos de campo, y el CUE integra también esta normativa y por tanto hay obligaciones legales de cumplimentación y prácticas que se tienen o que se deben cumplimentar en el cuaderno. En este caso, el cuaderno digital. Como comentaba anteriormente, este es el cuaderno digital, el modelo de datos del cuaderno digital, pero por parte de la administración existe un cuaderno digital de manera gratuita, que es como comentaba anteriormente, SGACEX, o aquellas comunidades autónomas desarrollan su propio cuaderno, y también hay dentro del sector privado empresas que desarrollan su propio cuaderno comercial. Aprovechan estas plataformas que tienen para que utilicen los agricultores y establecen un módulo específico para el cuaderno comercial que se integra, o mejor dicho, que se relaciona con el cuaderno digital autonómico, y todas estas prácticas que incluye el CUE se vuelcan al cuaderno autonómico y posteriormente al REA y a SIX. ¿Qué bloques de información hay? Pues de la misma manera está un bloque a nivel explotación y otro bloque a nivel superficie. A nivel explotación, pues son aquellas herramientas digitales y agricultura de precisión que utiliza el agricultor, y sobre todo medidas y tratamientos que no tienen que ver o que no aplican a una base territorial. Por ejemplo, o que no están vinculados con la superficie. Por ejemplo, tratamientos post cosecha o tratamientos para ciertas edificaciones o algún tipo de edificación e instalación que tenga la propia explotación, pero que no tenga una base territorial. Todo el resto de campos de información se establecen por DGC, como veis, en distintos campos de información, como puede ser tratamientos fitosanitarios, de fertilización, riego, actividad realizada sobre el cultivo en una zona concreta de la explotación, etc. Es importante también decir que, como comenté al principio de la exposición, hay información que requiere el cuaderno del registro para poder cumplimentarlo. Básicamente son los cultivos, la actividad agraria que se ha llevado a cabo, para que una vez que vuelque esta información se actualicen y se vinculen estos campos de información que pueda desarrollarse y que pueda cumplimentarse en el propio cuaderno. Bueno, una vez hablado de las fuentes de información nacionales y de las fuentes de información autonómicas, ¿cuáles son los flujos de información que acontecen en SIEX? Bueno, pues como veis, dentro de la disposición adicional tercera, establece que se integran de oficio todas estas fuentes de información y que están interrelacionadas, interconectadas con la plataforma de la Administración Central, es decir, con la propia plataforma de SIEX.
La cronología de la incorporación de estas fuentes está también recogida en el anexo 3 del documento técnico y de la orden APA. ¿De acuerdo? Esto a nivel normativo. Y es importante destacar un par de cosas tanto del flujo de información del REA con SIEX como del cuaderno con el propio REA. En primer lugar, hay 3 puntos que son importantes para el sistema y que tengáis en cuenta. Lo primero es que el REA constituye el único canal de envío de información, así que ya lo he dicho anteriormente, pero es a través del REA, mediante el REA, se consigue enviar la información hacia SIEX de toda la componente autonómica. Es decir, el cuaderno digital de explotación, el cuaderno comercial, tienen que pasar sí o sí por el REA, volcar la información en el REA para poder, a su vez, volcar esta información en SIEX. Además, como comentaba también, el registro y la validación de la información del REA respeta el ámbito competencial. Es decir, aquí se crean también dos definiciones importantes, que es la comunidad autónoma de registro y la comunidad autónoma de ubicación. La comunidad autónoma de registro es aquella en la que un titular de explotación tiene la mayor parte de superficie de su explotación en esa comunidad autónoma. Un titular de explotación puede tener una explotación en distintas comunidades autónomas, pero aquella en la que tenga más superficie se denominará la comunidad autónoma de registro y tendrá la competencia a nivel administrativo sobre esa explotación. Las demás, o la otra o las otras comunidades autónomas donde también tenga algo de superficie se denominan comunidades autónomas de ubicación. Y la interfaz para poder volcar esta información desde el REA hasta SIEX se denomina guía de servicios REA o guía de servicios de SIEX para los registros de explotaciones autonómicos y del cuaderno digital de explotación. La inscripción de toda esta información en el REA pues se hace a través de la comunidad autónoma, que tiene la mayor superficie, como comentaba antes, el titular de explotación debería ponerse en contacto, o el contacto principal es la comunidad autónoma de registro, en el que se tienen que volcar y se tienen que toda la información alfanumérica y gráfica a través de las DGCs, y es la comunidad autónoma de registro la que valida esta información que ha volcado propiamente el agricultor o cumplimentado. Con respecto al cuaderno, el flujo de información del REA y los cuadernos comerciales pues es bidireccional, como decía, es decir, el cuaderno requiere parte de la información de los cultivos, de la actividad agraria para que se vuelque al cuaderno. Entonces el cuaderno estará en disposición de poder ser cumplimentado con todos los bloques de información que hemos visto anteriormente, y una vez que se ha cumplimentado todo el cuaderno de explotaciones, cuando se vuelve a volcar esta información al registro, y a su vez el registro es quien lo envía a SIEX. Por tanto, para estos intercambios de información se establece una interfaz de comunicación, si no, no podría ser posible, no solo con el cuaderno autonómico, sino también con los cuadernos comerciales. Esta interfaz único común está desarrollado o está explicado tanto a nivel funcional como sobre todo informático en el anexo 6 del documento técnico. Se denomina interfaz único común. Independientemente de que estos flujos de información se puedan dar por parte de las comunidades autónomas entre el cuaderno, el registro y también SIEX, esto se puede hacer de manera frecuente. Hay un calendario de actualización de toda esta información para su volcado a SIEX. En el caso del cuaderno de explotación, antes del 31 de marzo se vuelca toda la información al registro, y antes del 30 de septiembre lo mismo, es decir, son 2 veces al año de momento. Y en el caso del registro hacia SIEX es antes del 31 de junio y 31 de diciembre. Estas fechas son fechas de volcados obligatorios, entre comillas, de la información que disponen estos registros hacia SIEX, pero como comentaba anteriormente, las comunidades autónomas pueden volcar información de manera explícita a ellos a SIEX, sin perjuicio de que estas fechas